Vamos a compartir, amados, la palabra del Señor basada en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Así que les invito a abrir sus Biblias, sus móviles allí y podamos compartir esta lectura. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer como texto base, vamos a leer versículo 13 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Este es el sermón, ya no me acuerdo si el 4 o el 5, de la serie Biografías. Y el día de hoy vamos a basar la palabra del Señor para destacar el testimonio de varios personajes que aparecen en los primeros capítulos del Hebreos 11. Y el texto, Hebreos 11, verso 13 al 16, dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Algo importante decía el hermano Marcelo hace un rato atrás. A veces esperamos algo del Señor, algo que prometió el Señor. A veces lo vamos a ver y otras veces no lo vamos a ver. Y eso no significa que Dios está en contra. Como pasa con estos, ya vuelvo a recalcar verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial. Debido a esa actitud de fe, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso que el tema de este sermón es forasteros con pasión. Estos hombres y estos personajes que aparecen aquí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos son aquellos personajes conocidos como la gran galería de la fe. Estos personajes conforman la galería de la fe. Y esta sección nos presenta a héroes del Antiguo Testamento que vivieron y murieron confiando en las promesas de Dios. Toda esta lista de hombres que aparecen allí en los primeros versículos y los posteriores a los cuales hemos leído, fueron hombres y mujeres que vivieron y murieron confiando en las promesas de Dios. Aunque no las vieron cumplidas en su totalidad, no todos vieron cumplir las promesas de Dios. Y esta es una de las enseñanzas que yo quiero que podamos resaltar en esta mañana, mis amados hermanos, es que Dios no es nuestro empleado, al cual nosotros le damos órdenes o le señalamos nosotros una ruta o le señalamos la agenda, los horarios de cuándo debe responder. Dios es soberano. Él es el Señor. Y como Él es Dios y como Él es el Señor, Él gobierna sobre todo. Y además, mis amados hermanos, no es una cuestión antojadiza porque Dios es santo.
Dios es santo, no puede estar motivado por maldad, por suspicacia. No, es porque Él es Padre, es santo, es justo y sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, mis amados, vemos aquí que estos personajes vivieron y murieron confiando en las promesas de Dios, aunque no las vieron cumplidas en su totalidad en vida. El escritor de la carta se dirige a una comunidad de creyentes, conocido como los hebreos. Este es el título de la carta. Una comunidad de creyentes que enfrentaba la persecución. Y debido a la persecución, estaban tentados a volver al judaísmo, a las leyes, a los rudimentos del antiguo pacto. Porque era más fácil seguir la religión, como el día de hoy. Para mucha gente es más fácil cumplir normas religiosas externas que guardarse verdaderamente con corazón y alma del pecado y la maldad. Entonces mucha gente se conforma con cumplir rudimentos, no haga esto otro, coma esto, no coma esto otro, y la gente le es más fácil, vístase así, de esta manera, no se vista de esta manera. Entonces cuando cumplimos cosas externas, como que es más fácil estar tranquilos, ¿cierto? Equivocadamente, con una conciencia aparentemente tranquila. Pero lo que Dios busca es que nuestro corazón le pertenezca a Él. Que nuestra vida, nuestro ser le pertenezca a Él en el día a día. Y el escritor se dirige a esta comunidad de creyentes que estaban perseguidos y siendo tentados a volver a la antigua forma de vida, a los rudimentos. La fe de estos antiguos que son mencionados en este capítulo 11 sirve como un poderoso recordatorio de que somos, mis amados, nótese, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. El problema es que a veces, mis amados, vivimos, como decía Juan Carlito delante, vivimos como que fuéramos eternos aquí. Planificamos nuestra vida como que fuéramos eternos aquí. Nos movemos y tenemos este pensamiento acorde a un sistema que no conoce al Señor, un sistema humanista, un sistema materialista, que solo vela por las cosas tangibles que se ven. Y este pasaje, mis amados, habla de hombres y mujeres de fe que a través de sus vidas lograron grandes cosas. Quiero referirme por lo menos a 4 o 5 personajes que nos dejaron una huella imborrable. El primer caso que menciona los primeros versículos de este capítulo 11, el versículo 4, menciona a Abel. Abel ofreció un sacrificio superior al de su hermano Caín. Y a través de ofrecer ese sacrificio superior, honró a Dios con lo mejor. O sea, Abel nos da una tremenda lección, mis amados hermanos, en primer lugar, que debemos honrar a Dios con lo mejor que tengamos. No solo de los bienes, sino que de nuestra vida, de todo nuestro ser, darle lo mejor al Señor, así como cantamos, te daré lo mejor. El otro personaje que fue el primero de esta serie de sermones, Enoc, caminó tan cerca con el Señor que no conoció la muerte. Su cuerpo fue transformado en un abrir y cerrar de ojos, como lo hará el Señor en el rapto. Dice que fue traspuesto. Caminó con Dios Noé. O sea, su vida era una vida tan cercana con Dios. Es que, hermano, era tan familiar la relación que tenía con Dios que Dios dijo, ya, bueno, vámonos. Y se lo llevó. Vámonos a casa, sin ver la muerte, dice la Biblia. El otro personaje es Noé. Noé construyó un arca que salvó a su familia y a toda la humanidad del diluvio. 120 años predicó Noé. Y fue fiel.
predicó de un diluvio donde no había llovido jamás. El Génesis dice la Biblia que en aquel tiempo la tierra se regaba como por un rocío. El otro personaje es Abraham, el padre de la fe. Obedeció a Dios, y más adelante también da testimonio de Abraham. Obedeció a Dios al salir de su tierra sin saber, dice la Biblia, a dónde iba. Por la fe abandonó. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió y obedeció a una tierra sin saber a dónde iba, creyendo que Dios le daría una descendencia numerosa. Sin embargo, a pesar de sus grandes logros, el pasaje bíblico nos recuerda que su mayor anhelo no era terrenal. El mayor anhelo de estos hombres y mujeres, como Sara, esposa de Abraham, que después de la época de alumbramiento ella pudo concebir a los 90 años. El mayor anhelo de estos hombres y mujeres no era terrenal. Murieron algunos de ellos sin recibir la plenitud de las promesas de Dios en vida, porque su mirada estaba puesta en algo mucho más grande, una patria mejor, una ciudad celestial, como mi querido hermano Andrés, que el día sábado, ya percibiendo el partir de esta tierra, comenzó a despedirse de la familia. Y en un momento, cuando pasa Anita, María y Diego, obviamente con todo lo que significa ese dolor, Diego le pone la mano allí al papá y el papá le dice: saca tu mano de mí y ponla en tu esposa, en el bebé. Tú eres responsable de tu esposa y del bebé que viene. Cuídala. Porque su mirada estaba puesta en el reino de los cielos. Obvio que amaba y amó a ese bebé que viene. No lo alcanzó a ver. No lo alcanzó a ver. Pero murió en paz y en plenitud. Porque la mirada mayor estaba en la gloria del Señor, donde no había más enfermedad, ni dolor, ni muerte. Lo incorporo a este listado de personajes. O sea, es que esos son personajes de la Biblia, ¿no? Les acabo de mencionar de un personaje común y corriente como nosotros. Por eso que el título que puse a esta palabra, forasteros con pasión. A pesar de que tenían su vida, sus anhelos, sus sueños aquí en la tierra, la pasión de ellos era mucho mayor. La visión de ellos traspasaba, hermano, este mundo. Su mayor regocijo era entrar en la patria celestial. Y quiero compartir, mis amados, algunas lecciones acerca de este pasaje. La primera lección, basada en el versículo 13. Y esta lección nos habla de la fe verdadera, acepta la espera. O la verdadera fe acepta la espera. Esperar lo que nosotros anhelamos. Dice el versículo 13: todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, sino mirándola de lejos y creyéndola. La verdadera fe acepta el tiempo de esperar. Aceptamos, vamos a esperar lo que tengamos que esperar. Ese es el concepto. Y dice: y saludándolas
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Si bien es cierto, hay sueños, anhelos de nuestros corazones, proyectos que nosotros lo hemos planificado o los anhelamos cumplir, nuestra mirada no puede perderse de vista. Nuestro objetivo no puede perderse de vista. Si bien es cierto, planificamos aquí en esta tierra, pero nuestra mirada está en el horizonte, en la patria celestial. La fe genuina no exige recibir todas las promesas de inmediato. La fe genuina no condiciona a Dios. Como una cantante en un momento dijo, no aceptamos un no por respuesta en un recital. ¿Cómo le vamos a decir eso al Señor? No, hermano. El que tiene fe genuina no exige recibir todas las respuestas o todas las promesas de inmediato. Los personajes mencionados, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara y nuestro hermano Andrés inclusive, murieron sin ver la promesa de la tierra cumplida para sus descendientes. Su fe no estaba en la posesión de una herencia terrenal, de una descendencia terrenal, sino en el carácter fiel de Dios. Si Dios lo prometió, yo creo que lo hará, aunque yo no esté en esta tierra. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Mi esposa, hablando el otro día con Anita, le decía, hija, no, cualquier cosa que a nosotros no nos pase, nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a encontrar. No acaba todo, no termina todo aquí. Mi suegra, recordaba, mi suegra cuando se enteró del diagnóstico de cáncer, decía, diablo, le decía, si yo me muero, me voy a la presencia del Señor eternamente. Pero si el Señor me sana, seguiré predicando y hablando del Señor. Claro, porque nuestras distancias son pasajeras. Nuestras distancias, me refiero en aquellos que han partido, son pasajeras. Un día nos volveremos a encontrar. Y nuestra confianza está en el carácter fiel de Dios. Dios es fiel. Por eso Jesús dice, iré pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos hombres, hermanos y mujeres, reconocieron que su morada final no era una propiedad, no era un terreno, no era una casa, no eran bienes, no era una descendencia literalmente, sino una relación con el Creador, una intimidad permanente y eterna con el Creador. Pensemos en Abraham, quien vivió toda su vida en tiendas. Dios le dio a Abraham. Le dijo, te daré esta tierra. Pero Abraham, ¿qué es lo que hizo? Vivió como forastero. Nunca se hizo una casa sólida. Vivió y moró en tiendas con su familia. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en la patria celestial. Por eso que no podemos aferrarnos a los bienes de este mundo. Somos forasteros y forasteros con pasión. ¿Cuál es nuestra mayor pasión? Estar un día plenamente en su presencia. Esta vida errante fue un testimonio visible de que su esperanza no estaba en un lugar físico, sino en una promesa espiritual. Así vivió Abraham, morando en tiendas con Jacob, con su descendencia. Así que esta es la primera lección, mis amados hermanos. La verdadera fe acepta el tiempo de espera. Nuestra fe no debe depender de la prosperidad material o de que todas nuestras oraciones sean contestadas como queremos. A veces no. Debemos cultivar una mentalidad de peregrinos, viviendo con la conciencia de que de este mundo no es nuestro hogar definitivo. Segunda lección.
La fe verdadera siempre anhela algo mejor. No es conformista. La verdadera fe anhela siempre algo mejor. Verso 14 y 15 dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver y de establecerse, pero no lo hicieron. Porque la verdadera fe de estos hombres anhelaban algo mejor. Estos héroes de la fe no se conformaron con las comodidades de este mundo. El pasaje dice que anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Este anhelo no era una simple nostalgia, sino una profunda orientación o convicción del corazón hacia lo eterno. A diferencia de Lot, quien eligió, al momento de separarse con Abraham, eligió las fértiles llanuras de Sodoma, o como su esposa, la esposa de Lot, que miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Estos personajes, los de la Biblia, los que dan testimonio, estos personajes miraban hacia adelante, a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lucas capítulo 12, verso 16 al 21 nos cuenta la parábola de un rico insensato. Y nos muestra a un hombre cuya esperanza estaba completamente puesta en sus bienes terrenales. Al final, todo lo que acumuló fue inútil ante la eternidad. Por eso que la mirada nuestra, mis amados hermanos, debe estar puesta en esta patria celestial. Debemos examinar nuestros propios anhelos. No es malo soñar, no es malo pedir al Señor por nuestra vida, por nuestros hijos, por mejorar, ¿cierto?, la calidad confortable de nuestra vida. Por supuesto, eso está bien, pero no podemos perder de vista nuestro objetivo final. ¿Qué ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos y energía? A veces nos desgastamos tanto, hermano, por las cosas tangibles de este mundo. Invertimos tanto, hermanos, más que inclusive en el reino de Dios. Ocupan aquellas cosas terrenales, ocupan la mayor parte de nuestros pensamientos, de nuestras energías, de nuestros recursos. Las cosas de la tierra, ¿qué ocupa nuestro corazón? ¿Las cosas de la tierra o las del cielo? El anhelo por la patria celestial debe impulsarnos a vivir de una manera que refleje los valores de esa patria mejor, cultivando la santidad y la justicia. El pensamiento que tuvo Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo perdió todo. Jehová dio, Jehová quitó. Tercera lección. La fe verdadera no avergüenza a Dios. La primera parte del verso 11, del verso 16, dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué hermoso versículo, hermano. Dios no dice que ellos se avergüenzan o que los héroes no se avergüenzan de Dios. No, dice que Dios no se avergüenza. Es como ese padre que saca pecho cuando su hijo actúa de manera correcta, en justicia, en amor, en respeto, etc. Ese es mi hijo. Este verso es poderoso, mis amados. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. La vida de estos creyentes que hemos mencionado: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Andrés. La vida de estos creyentes, aunque a menudo marcada por la dificultad, fue un testimonio tan coherente
hasta el final de sus días honrando a Dios. Su fe y obediencia eran tan sinceras que Dios se sintió honrado de identificarse con ellos. No se avergonzaron de sus creencias ni de la promesa de Dios, aunque no se cumpliera de inmediato. Esas acciones traen honra a Dios. Esas acciones, la fe verdadera, la fe permanente, constante, que persevera ante las adversidades, es una fe que da testimonio, y ese testimonio hace que Dios se sienta honrado. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pensemos en Daniel y sus amigos en Babilonia. A pesar de estar en una cultura extranjera y pagana, no se avergonzaron de su fe. Su vida de oración y obediencia fue tan firme que Dios los honró públicamente. Daniel capítulo 3, versos 28 y 29. Nuestra vida cristiana, mis amados, debe ser un reflejo tan claro de la fe que Dios no se avergüence de llamarnos hijos suyos. Somos transparentes con nuestra fe en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos. Somos reconocidos por ser gente de fe, que ama a Dios, que es fiel a Dios, que sirve y honra a Dios. Ese tipo de fe hace que Dios no se avergüence de llamarse Dios nuestro. Y la última lección, número 4. La fe verdadera recibe una recompensa celestial. La segunda parte del versículo 16 dice: porque les tenía preparada una ciudad. Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les tenía preparada una ciudad. El versículo final nos da la razón de la perseverancia de estos hombres y mujeres. La razón, el argumento. Porque les tenía preparada una ciudad, dice. Su recompensa no fue terrenal, sino celestial. La motivación de estos hombres para ser fieles a Dios era porque Dios les prometió no cosas solo terrenales y tangibles, sino una patria celestial, una ciudad mejor. Y esa debe ser la gran motivación, hermano, para honrar al Señor, para ser fieles al Señor. No por tenerle miedo al infierno, mi hermano. Hay mucha gente, no, te va a ir al infierno, ay, mejor busco a Dios. No, sino todo lo contrario. Es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Él creó el cielo, las moradas eternas para nosotros. Y esa es nuestra motivación principal. No porque le tenemos miedo al infierno, hermano, sino porque Dios preparó algo mejor. Dios les tenía reservada una ciudad, una morada eterna, la nueva Jerusalén. La fe, aunque no vea los resultados inmediatos, tiene la certeza de una recompensa eterna. Si no lo vemos aquí concretado y cumplido, lo veremos en el reino de los cielos. Aleluya. Así que, mis amados, necesitamos vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestros sufrimientos y sacrificios en este mundo son temporales y que una recompensa gloriosa nos espera. Esta verdad nos llama a invertir en el reino de Dios. Como cuando Jesús señala ese principio que debemos reunir riquezas no donde la polilla y el óxido corrompen, sino hacernos tesoros
en los cielos. Acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Así que si entendemos esta palabra, mis amados hermanos, debemos, al igual que este listado de hombres y mujeres, incluyendo al hermano Andrés, debemos vivir con esa convicción, debemos vivir con esa motivación, peregrinos con pasión. Como Pablo decía, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, derribados, pero no destruidos. O en otra parte cuando dice, esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque ponemos la mirada, hermanos, más allá de las circunstancias, más allá del dolor, más allá del sufrimiento, más allá de la pérdida. Así que, mis amados, la vida de estos héroes de la fe nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Entendemos que somos ciudadanos del cielo y no de este mundo? Qué bueno es que usted sabe que para viajar se necesita pasaporte. ¿Tenemos los pasaportes listos para el reino de los cielos? Sí. Él pagó el precio. Y cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Y el pasaporte nuestro está sellado, timbrado, propiedad de Dios. Pero no lo podemos perder. ¿Somos ciudadanos del cielo o de este mundo? La fe que se nos presenta en Hebreos capítulo 11 es una fe que confía en Dios. Es una fe que anhela su presencia. Una fe que vive con integridad. Una fe que se aferra a una esperanza eterna y gloriosa. Si hoy, mis amados, la palabra nos ha hecho darnos cuenta que estamos viviendo como que si este mundo fuera nuestro hogar permanente, entonces necesitamos volver nuestro corazón, tomar una decisión. Dios nos llama a una fe más profunda, a ser un verdadero discípulo, a dejar atrás el pecado que nos ata y a mirar hacia la ciudad que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Voy pues a preparar morada para vosotros, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una patria celestial. Así que si hemos estado viviendo con un énfasis más terrícola que celestial, Dios está aquí en esta hora para ayudarnos, para que renovemos nuestro compromiso con el Señor, reconociendo que somos peregrinos. ¿Qué tal si oramos al Señor y le decimos, Señor, yo quiero caminar como un peregrino, pero no como cualquier peregrino, sino como un peregrino con pasión, apasionado por Dios? Sabe que eso nos va a quitar el peso, la carga que producen las heridas, los sufrimientos, las enfermedades aquí en esta tierra. Porque recuerde, lo he dicho muchas veces, lo he repetido, son palabras que el pastor Claudio hace muchos años atrás nos decía. Debemos saber, hermanos, que si aún estamos enfermos y el Señor nos sana, si el Señor no viene antes, igual vamos a partir de esta tierra. Por eso es que nuestra mirada debe estar en la patria celestial. Si es así, les invito que se ponga en pie y oremos al Señor para que produzca en nosotros un corazón apasionado. Señor, quiero ser un peregrino
apasionados. Forasteros con pasión. Forasteros con pasión. Forasteros o peregrinos. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que su Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas y hacer de nosotros, hermanos, aquellos discípulos que Dios espera. ¿Para qué? Para que, como dice la Escritura, nosotros, amados hermanos, podamos ser de aquellos de los cuales Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos. Amén. Oramos al Señor. Padre, al finalizar, Señor, esta palabra, oramos para que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad, Señor, de entender y asimilar esta palabra. Despierta en nuestros corazones esa pasión, para que no vivamos solo centrados en las cosas de este mundo. Si bien es cierto, tú quieres bendecir nuestra vida de manera íntegra, en todas las áreas de nuestra vida, sin embargo, nuestro mayor anhelo debería ser, Señor, el estar un día permanentemente contigo. El que tú fuiste a preparar una morada eterna, una morada celestial. Danos, Señor, esa pasión para poder vivir en el día a día, Señor, como forasteros apasionados, como lo fueron estos hombres, Señor. Hombres y mujeres que dieron testimonio. Algunos de ellos dicen ni siquiera recibieron, Señor, lo que se les había prometido, pero murieron con esa convicción, mirando aquella recompensa mayor que era la patria celestial. Así, Señor amado, haznos a cada uno de nosotros apasionados, forasteros apasionados. Que las adversidades de este mundo, que las incomodidades de este mundo, que la falta de comodidades de este mundo no nos roben el gozo y la pasión, Señor amado, la esperanza, la convicción, Señor amado, que aunque este cuerpo y hombre exterior se va desgastando, no obstante, el ser interior se renueva de día en día. O como Pablo decía, Señor, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Permítenos acumular, Señor, cada día ese peso de gloria mediante nuestra convicción, mediante nuestra fe, una fe genuina, verdadera, que mira más allá de las fronteras, más allá de las adversidades, Señor. Queremos ese tipo de fe. Ese tipo de fe como los hombres mencionados en este capítulo 11, Señor. Queremos ese tipo de fe genuina, sincera, que les ayudó, Señor, a caminar hasta el final de sus días. A pesar que algunos no vieron concretados los sueños, te creyeron a ti, Señor, que había una recompensa mayor en el reino de los cielos. Amén. Amén, Señor.